Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de marzo de 2024. Quiero contar un testimonio sobre una nueva actividad con Jesús que me ha ayudado y me ayuda a que el culto de la mañana se vuelva algo mucho más lindo, mucho más descontracturado. Bueno, yo vivo en una casa. Es una casa que no tiene un patio con naturaleza, sino un patio de material. Entonces, usualmente yo hago mi culto en casa. La verdad que el lugar nunca fue un problema para mí. A veces lo hago, por ejemplo, en un bar cuando voy a llevar a mi hijo a educación física. Me pongo los auriculares, una música tranquila para que el ruido ambiente no moleste, y allí tengo momentos maravillosos con Jesús, meditando su palabra, charlando con Él. A veces lo hago en la cochera de casa, donde estoy absolutamente solo. A veces lo hago en casa, entre el living y la cocina, y como a mí me gusta mucho caminar, camino desde el living a la cocina mientras leo, mientras hablo con Jesús, constantemente caminando. Recuerdo que cuando me empezó a pasar esto de que me era más natural orar caminando y muchas veces leer caminando, en movimiento, yo le había preguntado a Jesús, que esto lo conté en un testimonio bastante más viejo. Le había preguntado si estaba bien esto, de que yo me estuviese moviendo, en el sentido de si la profundidad de la comunión podía ser buena. Y ese mismo día que le pregunté, me contestó a través de unos escritos de quien yo considero uno de los hombres de oración más grandes que hemos tenido fuera de los que están en la Biblia, que es George Mueller. George Mueller oraba una cantidad de horas al día impresionantes a solas, y además tenía un ministerio en un orfanato que es maravilloso. Sus testimonios, su historia es muy linda. Y sus consejos acerca de la oración, de la meditación de su palabra, excelentes también. Pero ese día había encontrado un texto de George Mueller donde contaban que era la mañana, se ve que era inquieto también como yo, se iba como 2 horas a caminar a la naturaleza y se llevaba un Nuevo Testamento chico, porque en esa época, claro está, no tenían la tecnología de hoy, y él se llevaba ese libro liviano para leer, caminar y meditar las escrituras y orar. Entonces hacía su ejercicio físico diario, salía a la naturaleza, etcétera, etcétera. Y siempre me había llamado mucho la atención eso. Y a través de ese texto, Jesús me confirmó que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero, ¿qué empezó a pasar? Yo no tenía naturaleza. Entonces empecé a salir a caminar al barrio. El barrio en el que vivimos es un barrio tranquilo, tiene árboles, pero dista mucho de ser un campo donde uno camina en la naturaleza. Y muchas veces salía con la perra a pasearla, pero nosotros tenemos una perra que es como el dueño. Es muy ansiosa, muy hiperkinética. Constantemente corre de un lado para el otro. Nunca se cansa. Y cuando la saco a pasear, siempre quiere ir más rápido de la velocidad en la que yo la llevo. Le ladra a todos los perros y nunca se cansa. Entonces los paseos, en lugar de ser paseos, terminan siendo un esfuerzo grande. A medida que fue pasando el tiempo, la perra empezó cada vez a crecer y a portarse peor cuando salíamos a pasear. Entonces ya la opción de caminar por el barrio no era una opción para caminar y orar, caminar y meditar. Y a mí eso ya me estaba molestando. Y yo esa situación se la estaba comentando a Jesús. Estar dentro de casa y hacer el culto me gusta, pero me gustaría un lugar con más naturaleza. Me gustaría más un lugar más verde.
cuando he hecho momentos a solas con Cristo en formato de retiro espiritual, yo he aprovechado en todos los tiempos muertos para irme a caminar y a hablar con Jesús y meditar la Biblia. Y tengo esos recuerdos de ir a los quebrachos aquí en Córdoba, en Argentina, un predio adventista con mucha naturaleza. Y mis mejores meditaciones, muchas de las veces que Jesús más claro me habló y que más recuerdo, es cuando caminaba en la naturaleza. Entonces le decía a Jesús, necesito moverme, necesito hablar con vos más tiempo, los dos solos, pero no tengo naturaleza. Y ayer, después de decirle eso, agarró e impresionó mi mente y me dijo, ¿por qué no te vas caminando hasta el parque? Nosotros a varias cuadras de casa, bastantes cuadras, tenemos un parque gigante, un pulmón en la ciudad de Córdoba, que se llama el Parque Sarmiento. Y para llegar allá hay muchas avenidas y muchas rotondas, pero aquí han construido un puente que te lleva por varias cuadras por encima de todas esas rotondas y esas avenidas. Y es un puente que es para peatones y para bicicletas. Hay una ciclovía. Entonces Jesús me impresionó en la mente diciéndome, ¿por qué no vas a ese parque a que pasemos tiempo juntos? ¿Por qué no vamos a pasear los dos? Hay naturaleza, vas a estar tranquilo, vas a estar solo y vamos a pasar más tiempo juntos. Y la verdad es que cuando tuve esa impresión en la mente, le digo, Jesús, ¿cómo no lo vi antes? Este puente hace varios meses que está construido ya. Tengo que empezar a hacer eso. En lugar de estar caminando tanto dentro de casa, encerrado, hablando con vos, a la mañana temprano me tengo que ir allá. Y hablaba con Jesús y le decía, porque además, si vamos, ya voy a tener varias tildes en los remedios naturales. Ejercicio físico, número 1. Agua, porque me iba a llevar una cantimplora, una botella. Aire puro, por el aire que hay en ese pulmón de la ciudad. Confianza en Dios, porque iba a ir hablando con Él. Por otro lado, el sol, porque me iba a dar durante mucho tiempo. Así que, ya cuando me dijo la idea, le digo, Jesús, esto lo tenemos que hacer, tenés razón. Y yo tengo una meta diaria en la cantidad de pasos que me gusta caminar, que son 10.000 pasos. Entonces tengo un reloj que lo tengo configurado y como yo aborrezco el ejercicio físico, como ir al gimnasio, no es que no me gusta, lo aborrezco, no me gusta ir al gimnasio, me aburre. Me gusta más un ejercicio físico útil, por ejemplo, ordenando la casa, o yendo a tal lado porque tengo que hacer un trámite, o yendo a buscar a mi hijo al colegio caminando. Cuando hay un propósito, mediante el cual la caminata es el medio para llegar al fin, sí me gusta. O jugar ping-pong, o jugar al pádel, o jugar al tenis, esas cosas me gustan, porque hago ejercicio mientras hago otra cosa. No es el fin el ejercicio mismo. Entonces le decía a Jesús, me encantaría que pasemos tiempo juntos y que sean los 10.000 pasos. Así cuando voy, paso ese tiempo con vos y llego a casa y esos son los 10.000 pasos del día. Además, Jesús venía repitiéndome bastante, que lo pueden ver en testimonios anteriores, o escuchar mejor dicho, sobre el tema de meditar en sus promesas, de reclamar sus promesas. Y yo tengo en el celular un libro que tiene una compilación de
al menos lo que este autor encontró, todas las promesas de la palabra de Dios. Entonces le dije: Jesús, voy a elegir un capítulo aleatorio sobre promesas acerca de A o B o C y vamos a ir caminando juntos, charlando, y voy a ir leyendo una promesa y la vamos a ir conversando. Y yo voy a ir hablando de esa promesa con vos y te la voy a ir reclamando. Así tenemos muchos temas de charla. Entonces ayer salí, me preparé la mochila, me preparé una botella de casi 1 litro de agua, me preparé el celular solo, dejé la billetera porque no iba a necesitar comprar nada y me fui. Y la verdad es que todo el transcurso de cruzar el puente, llegar al parque, dar una vuelta a toda la manzana esa del parque y luego volver del puente y llegar a casa, son prácticamente exactamente 10.000 pasos como yo le había pedido a Jesús. Por otro lado, fui charlando con él, viendo la naturaleza, conversando sobre lo que veía, viendo muchos lugares para quizás algún día quedarme allí a leer algo con él, a descansar. Fui tomando agua, viendo el sol en mi cara, los pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. Fue algo maravilloso y es una actividad que la estoy implementando en mi culto diario personal, la primera parte, donde medito las promesas con él, donde hablo con él, donde hago ejercicio, tomo agua y durante esas caminatas respiro aire puro, tomo sol, pero por sobre todas las cosas pasamos tiempo juntos. En algunos momentos pedía, en otros clamaba, en otros agradecía, en otros hablaba de circunstancias del día, en otros leía las promesas. Se iba haciendo bien dinámico, pero juntos. Luego, al venir a casa, ya cansado, podía bañarme y empezar la jornada de estudio y de meditación con él, para luego empezar la jornada laboral. Cuento este testimonio porque tal vez a alguien le esté ocurriendo que quizás el culto se le está volviendo más una ceremonia o un formalismo. Y yo creo que lo mismo pasa, por ejemplo, en un matrimonio. Si el matrimonio hace siempre lo mismo todo el tiempo, eso se va a tornar una rutina y quizás en un momento aburra y haya que buscar nuevas cosas. Bueno, en esta etapa de mi relación con Jesús, esta es la nueva actividad que tenemos juntos. Irnos al parque a la mañana, a pasear, a conversar y luego poder pasar más tiempo en meditación de su palabra, comer ese pan de vida, beber del agua de la vida en su palabra y así empezar bien el día.